Seguimos en la serie de encuentros. ¿Y cuántos se han gozado y han aprendido de los encuentros del Señor con los personajes bíblicos? Amén. Y así que el tema de hoy es el encuentro de Jesús con sus discípulos después de la resurrección. Y como título es el soplo de Jesús, la obra transformadora del Espíritu Santo. Y así vamos a leer el texto que se encuentra en Juan 20, del 19 al 23. Y dice así: la noche de ese mismo día. ¿Cuál es ese mismo día? Fue el día de la resurrección de Jesús. Por la mañana Él había resucitado, que era el día domingo, el primero de la semana. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Quiero que repitan esta parte conmigo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Amén. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y yo tenemos este texto clave que quiero que tengamos en mente durante el sermón, que es: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y iglesia, cuando hablamos nosotros de la resurrección de Jesucristo, no estamos hablando solamente de un milagro poderoso que ocurrió hace muchos años. Estamos hablando de un momento que cambió la historia y cambió el destino de la humanidad y abrió la puerta para una vida nueva en Dios. Sabemos que Cristo venció la muerte, derrotó el poder del pecado y se levantó con toda autoridad. Pero aunque Jesús ya había resucitado, fíjense, sus discípulos todavía no estaban caminando en victoria. La Biblia nos dice ahí que ellos estaban encerrados, con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Imagínense esa escena. Hombres que habían caminado con Jesús, hombres que habían visto milagros, hombres que habían escuchado sus enseñanzas. Ahora, ¿dónde estaban? Estaban reunidos en un lugar, pero llenos ¿de qué? Estaban llenos de temor, estaban llenos de dudas, estaban llenos de incertidumbre. Sabían que la tumba estaba vacía, pero todavía necesitaban un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y es allí donde Jesús se presenta en medio de ellos. Y Él no esperó que abrieran la puerta. Dice aquí que Él llegó con poder y se puso en el centro. Y lo primero que les dijo, ¿qué fue? Les dijo: paz a vosotros. Antes de corregirlos, antes de decirle: no, miren ustedes temerosos, tienen miedo, antes de enviarlos, antes de hablarles de la misión que tenían que hacer, ¿qué fue lo primero que les dio el Señor? Les dio paz. Y luego les mostró sus manos, les mostró su costado, como diciendo: yo soy el que fui crucificado y ahora estoy vivo. Y después de traerles la paz, les dio propósito. Les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero Jesús sabía que ellos no podían cumplir esa misión con fuerzas humanas. Y por eso sobre ellos sopló. Dice, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo.
Esta fue la primera ocasión que el Señor les dio el Espíritu Santo, pero vino otra ocasión, ¿verdad? Que está en el libro de los Hechos capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron en otras lenguas. Pero vamos a hablar específicamente de esta ocasión que les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este soplo nos enseña que la obra de Dios no se hace solo con emoción. No se hace nomás porque tienes un talento. No se hace porque tienes buenas intenciones. Se hace con la vida, con el poder y la dirección del Espíritu Santo. Leamos nuevamente ahí, si lo pueden poner en las pantallas, Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La palabra sopló viene del griego enfusazón. Es una expresión muy significativa porque aparece de manera única. Es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento y conecta la acción de Jesús con dos escenas que hubieron en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Juan no estaba nomás describiendo algo casual, sino que estaba demostrando una señal espiritual muy profunda. Y miren, la primera fue el soplo de Dios en la creación del hombre. La primera conexión está en Génesis 2:7. Allí Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Estamos hablando de este soplo de vida que dio a los discípulos. Ese soplo convirtió al hombre en un ser viviente. Y es la palabra exacta que habla Jesús aquí a los discípulos. De la misma manera, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, está comunicando esa vida espiritual. Así como, pero fíjense qué hermoso es, así como el primer Adán recibió vida física por el aliento de Dios, Cristo, el último Adán, imparte vida por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Este acto anuncia el comienzo de una nueva creación. En segundo lugar, también tenemos la conexión que está en Ezequiel 37, del 1 al 14, para que usted lo lea en su casa, donde el profeta ve un valle lleno de huesos secos. Humanamente no había fuerza ni esperanza para ese valle de huesos secos. Pero cuando el Espíritu de Dios sopló sobre ellos, los huesos recobraron vida y se levantaron como un ejército. Así el Señor sopla sobre nosotros. Esto nos ayuda a entender la condición de los discípulos. Ellos estaban vivos físicamente, pero ¿cómo estaban? Estaban paralizados. ¿Por qué? Por el miedo, por la tristeza, por la incertidumbre de haber visto morir a su Salvador, de haberlo visto azotado. Dice la Biblia que fue azotado, pero que se podían mirar hasta sus huesos, dice. Si usted lee el Salmo 22, dice: contar puedo todos mis huesos, dice ahí en una profecía de cómo el Señor fue lacerado en su cuerpo. O sea, no fue nomás latigazos sobre el cuerpo, sino que se descubrieron los huesos del Señor. O sea, ellos estaban aterrados, ¿verdad?, de haber visto esa crucifixión del Señor. Ahora, ¿qué produjo ese soplo de Jesús? Iglesia, el soplo de Jesús no fue un gesto simbólico. Cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, estaba comunicando tres cosas. Estaba comunicando vida, estaba comunicando restauración, estaba comunicando poder espiritual. Este soplo produjo una transformación interior que comenzó de aquí adentro, una transformación que comenzó en el corazón y luego se manifestó en una vida diferente. Por eso, antes de preocuparte o hablar de dones o de ministerios
o de experiencias externas. Debemos de entender que la primera obra del Espíritu Santo es profunda. Él va a tocar tu interior, convencer el corazón, cambiar la dirección de tu vida y te lleva ¿a dónde? A rendirte a Jesucristo. El soplo de Jesús produce una transformación interior que se manifiesta en un arrepentimiento genuino, una vida rendida a la voluntad de Dios y un carácter que refleja a Cristo. Y ahora entramos en ese punto número 1 que dice, el soplo de Jesús produjo un arrepentimiento que transformó el corazón. Y como dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vemos algo importante. El Espíritu Santo no viene a entretenernos, sino que viene a convencernos. El Espíritu Santo nos muestra la realidad de lo que es el pecado, pero no para destruirnos, ni avergonzarnos, sino para llevarnos de regreso al Señor, para llevarnos de regreso al corazón del Padre Celestial. El Espíritu Santo no revela nuestro pecado para avergonzarnos, sino para restaurarnos y acercarnos al corazón del Padre. Y fíjense la importancia de esto. El arrepentimiento no es solamente sentir tristeza por haber fallado. El arrepentimiento bíblico es una obra del Espíritu Santo que cambia la mente, quebranta el corazón y redirige la voluntad de Dios nos redirige a nosotros hacia la voluntad de Dios. ¿Sabías que una persona puede sentir culpa y seguir igual? Pero cuando el Espíritu Santo produce arrepentimiento, la vida comienza a tomar una nueva dirección. Entonces, ¿qué significa arrepentirse? En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento viene del griego que es metanoia, que habla de un cambio profundo de nuestra mente. Pero en la Biblia ese cambio no se queda solo en los pensamientos, sino que toca el corazón y transforma la dirección completa de la vida. Y podemos explicarlo de esta manera. ¿Cómo es que cambia la mente? Es decir, ¿cómo me voy a cambiar yo la mente? Mire, cuando el Espíritu Santo entra en uno, cuando tú recibes al Señor y vienes a rendirte a ti, le pides que perdone todos tus pecados. Él perdona todos tus pecados. Pero al mismo tiempo pedimos al Espíritu Santo que empiece a renovar tu vida, que empiece a cambiar la mente. ¿Y cómo sabemos que ya nuestra mente está siendo renovada? Es que ya no justificamos el pecado. Ya no estamos diciendo, estoy haciendo esto por esto. No estamos justificando el pecado. ¿Y cómo cambia el corazón? Cambia el corazón cuando comenzamos a amar lo que Dios ama y rechazar lo que a Dios le ofende. Y también el Espíritu Santo nos hace cambiar de dirección. Dejamos el camino de pecado y volvemos al Señor, cambiamos nuestra dirección. Y es por eso que arrepentirse no es solo decir me equivoqué, perdón, me equivoqué, es decir con humildad, Señor, necesito volver a ti. Cambia mi mente, limpia mi corazón y dirige mis pasos. Es muy importante que nosotros sintamos esa necesidad en nuestros corazones. En otras palabras, el arrepentimiento no es solo apartarse del pecado, es volverse al Señor de todo corazón. Y podemos cantar ese, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, como lo que estábamos cantando, ¿verdad? Señor, lo que tú digas, yo voy a hacer. Pero hay veces es difícil hablar de esa manera porque o lo decimos, pero no estamos convencidos de que realmente queremos entregarle toda nuestra vida al Señor.
Quiere decir que todavía hay espacios escondidos ahí dentro de nuestro corazón que tenemos que entregárselo. También miramos que el arrepentimiento comienza con la convicción del Espíritu Santo. Nadie puede producir arrepentimiento verdadero únicamente con fuerza de voluntad. Podemos intentar cambiar por un tiempo, pero el Espíritu Santo es el único que puede tocar la raíz de nuestro corazón. Y como dijimos antes, hay personas que sienten culpa después de pecar, pero la culpa por sí sola, ¿sabe qué? No transforma. No transforma. Acuérdese de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro que él pecó y se arrepintió de corazón? Pero Judas sintió culpa, pero no se arrepintió. Otros sienten vergüenza cuando se peca, pero la vergüenza, ¿sabe lo que hace? Lo va a paralizar. Cuando uno peca, no, ya no puedo ir a la iglesia porque me van a ver y me da pena. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que te da pena, ¿verdad? Te da vergüenza, te avergüenzas porque el pecado avergüenza y paraliza. Pero ¿saben qué? Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, dice la Biblia, que esa convicción es diferente. Porque no solamente nos muestra el pecado, sino que también nos señala a Cristo y te va a decir, ¿sabes qué? Pecaste, pero regresa a Dios. Ven, y tú sientes esa convicción del pecado y vienes arrepentido, vienes con deseos de decirle al Señor, toma mi corazón, cantas con todo tu ser y dices, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Entonces, fíjate, hay una gran diferencia de la culpa. La culpa te dice, hice algo malo. La vergüenza te dice, no tengo remedio ya para mí. La convicción del Espíritu Santo que te dice, vuelve a Cristo. Él puede restaurarte. Amén. Así que la iglesia, mira, la convicción del Espíritu no nos va a dejar tirados en el suelo, sino que nos señala a Cristo. Nos muestra el pecado, pero también nos muestra la gracia. Nos dice, sí, necesitas cambiar, pero no estás solo. Vuelve a Jesús porque Él puede perdonarte, Él puede levantarte, Él puede restaurarte. Pero cuando el Espíritu Santo convence, fíjese, no es para hundirte, es para levantarte. Amén. Ese fue el comienzo de la transformación de los discípulos. Jesús pudiera haber llegado en medio de ellos con muchos reclamos, pero no lo hizo así. Jesús se presentó en medio de ellos y les dio paz. Y luego sopló sobre ellos y la obra del Espíritu Santo comenzó a cambiar lo que había dentro de ellos. Y cuando el Espíritu Santo produce ese arrepentimiento, no cambia solo una emoción del momento. Transforma la mente, el corazón y la voluntad. Y fíjense, la mente deja de justificar el pecado y comienza a pensar conforme a la palabra de Dios. Lo que antes parecía normal, ahora se ve a la luz de la santidad de Dios. Ahora también el corazón. Ahora nace un amor más profundo por Dios y un rechazo sincero hacia lo que ofende a Dios. Yo no quiero, ¿verdad?, ofender a Dios. Yo quiero amar a Dios. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama a la gente. Dios ama a las personas. Así que mi vida, yo tengo que hacer lo mismo que Cristo, amar las personas, amar la gente, porque yo quiero servirle a Él. Ya no queremos evitar el pecado solamente por temor al castigo, sino porque deseamos agradar a Dios. No vamos a obedecer solamente para que Dios no me haga nada, dice, yo voy a obedecer, ¿verdad? Para que Dios no me castigue, sino
¿qué tal si lo hacemos por amor a Dios? Vamos a obedecer por amor al Señor. También hay otra parte que es la voluntad. La voluntad es el área interior del ser humano, donde se toman decisiones. Es la capacidad de escoger, obedecer a Dios o seguir los propios deseos. Esa es la voluntad. No es hacer y decir todo lo que se te viene a la mente. Cuando el Espíritu Santo transforma la voluntad, la persona ya no solo sabe lo que Dios quiere, sino que decide rendirse y caminar en obediencia a Él. Fíjate que el arrepentimiento verdadero produce decisiones concretas. No basta con llorar por el pecado. Usted decide abandonar aquello que ofende a Dios y caminar en obediencia. Pero eso es tu voluntad, es el libre albedrío que Dios te dio. ¿Qué otra cosa produce arrepentimiento? El arrepentimiento produce frutos. Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no se demuestra únicamente con palabras, sino con una vida restaurada, transformada. Cuando alguien realmente se arrepiente, comienza a verse en los cambios. Mira, si realmente estamos arrepentidos, vamos a restituir el daño causado. Si hemos herido a alguien, vamos a restituir a esa persona. Vamos a pedir perdón. Vamos a romper con hábitos pecaminosos. Vamos a buscar la santidad de Dios. Vamos a amar su palabra. Vamos a desear esa comunión con Cristo. Y aunque no es una perfección inmediata, pero sí es una nueva dirección de vida que te produce el arrepentimiento. Y es una forma, y lo hacemos como una forma de vida. Aunque existe un arrepentimiento inicial al recibir a Cristo, fíjate que toda la vida tenemos que vivir una vida llena de arrepentimiento. El cristiano continúa viviendo en una actitud de arrepentimiento. Cada vez que el Espíritu Santo me revela, Ana, estás en orgullo, sabes que tengo que correr a arrodillarme y a pedir perdón y a buscar de Él. Así que cada vez que el Espíritu Santo revele orgullo, venimos y nos arrepentimos. Cuando nos revele desobediencia, venimos y nos arrepentimos. Cuando nos revele que estamos en falta de perdón, venimos y nos arrepentimos y pedimos perdón. O cualquier otra área que tiene que ser transformada, tenemos que responder con humildad. El arrepentimiento mantiene el corazón sensible a la voz de Dios y evita que la conciencia se endurezca. Cuando no pedimos perdón, vamos endureciéndonos cada vez más, cada vez más. Y ahora vamos al punto número 2, que dice, el soplo de Jesús produjo una vida rendida a la voluntad de Dios. En Juan 20, 21 y 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús no solo impartió paz, también dio una misión, pero antes de enviarlos, ¿qué les dio? Les dio el Espíritu Santo. El Señor nunca llama sin capacitar. El Espíritu Santo guía al creyente a caminar conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Él dirige nuestros pasos, ilumina nuestra mente mediante la palabra y nos fortalece para obedecer. Y miremos aquí 3 ejemplos rápido, ahí están en
Número 1, Felipe obedeció la voz del Espíritu y llevó el evangelio al eunuco etíope. El número 2, Pedro fue guiado a casa de Cornelio. Número 3, Pablo fue dirigido hacia Macedonia. Todos ellos aprendieron la dirección del Espíritu Santo y esta requiere sensibilidad y obediencia. Ustedes pueden leer todos estos pasajes en sus casas, la de Felipe, cómo escuchó la voz del Espíritu, fue llevado de un lugar a otro por el Espíritu, cómo Pedro fue llamado a la casa de Cornelio y cómo Pablo fue dirigido hacia Macedonia. Porque cumplir la voluntad de Dios no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra disposición para ser guiados por el Espíritu. Y la pregunta no es solamente, ¿qué quiere Dios que haga? Sino, ¿estoy dispuesto a obedecer cuando el Espíritu me hable? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer cuando el Espíritu nos hable? Muchas personas preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Una vez yo me pregunté eso también y uno lo mira incierto, como que uno no sabe cuál, no sé. La respuesta comienza con una verdad muy sencilla. El propósito principal de Dios para nosotros que conocemos a Cristo es reflejar su carácter y anunciar su evangelio. Primero es conocer a Cristo, después es reflejar su carácter y después anunciar su evangelio. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios se descubre caminando en obediencia, no esperando tener todas las respuestas. El Espíritu Santo no solo nos muestra el camino, ¿sabe qué? Él camina con nosotros para que nosotros podamos recorrer ese camino. Y la obediencia es el lenguaje de quienes han sido llenos del Espíritu Santo. Si nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, vamos a caminar en obediencia, no vamos a poner obstáculos. Saben que no podemos cumplir la voluntad de Dios con nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo. Y fíjense, el soplo de Jesús convirtió a los discípulos temerosos en mensajeros valientes. Y ese mismo Espíritu sigue transformando vidas hoy. Ese mismo Espíritu te está transformando día con día. Y ese nos lleva al punto 3, que es el soplo de Jesús produjo una transformación continua a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, ahí está una parte, lo voy a leer todo yo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo habita en una persona no es únicamente que tenga dones espirituales, ni experiencias súper extraordinarias. La evidencia más profunda es que cada día se parece más a Jesucristo. Cuando Jesús sopló sobre sus discípulos en Juan 20:22 y comenzó él una obra que no terminaría ese mismo día. El Espíritu Santo inició un proceso de transformación que dura toda la vida. Así también nosotros tenemos ese proceso de transformación que dura toda la vida. El Espíritu Santo vino a cambiar su destino, vino a cambiar su carácter, vino a cambiar su vida, vino a transformar todo. Esta transformación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria.
La palabra aquí también griega es metamorfo, que significa ser transformado completamente, que fue también la palabra que fue utilizada para cuando Jesús tuvo la transfiguración. Esto significa que el Espíritu Santo no hace pequeños ajustes en tu vida. Él realiza la transformación profunda desde lo interior. Por eso es que podemos tener esos cambios de antes hacíamos esto, hoy ya no lo hacemos. Antes tomábamos, hoy ya no. Antes fumábamos, hoy ya no. O antes decíamos malas palabras, hoy ya no. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? La religión puede cambiar ciertos comportamientos externos, pero solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón. Jesús no vino simplemente a hacernos mejores personas, porque ahora dice, ya estoy en la iglesia, soy una mejor persona, ¿verdad? Hoy ya voy todos los domingos a la iglesia. Él no vino a ser mejores personas, Él nos vino a ser nuevas criaturas. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice de modo que si alguno está en Cristo es una mejor persona, ¿verdad? Es una nueva criatura. Muchas personas intentan cambiar mediante la disciplina o fuerza de voluntad. Y aunque esas cosas sí tienen valor, ¿verdad? Porque es bueno. Pero el cambio duradero comienza cuando el Espíritu Santo va a gobernar tu corazón. El Espíritu Santo no solo cambia nuestro destino eterno, sino que transforma nuestro carácter para que reflejemos a Jesucristo cada día. Y en conclusión, cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, no solo les impartió su espíritu, sino que inauguró una nueva etapa de sus vidas. El temor dio paso a la paz. La culpa fue reemplazada por el perdón. La pasividad se convirtió en misión. Y hombres comunes fueron transformados en testigos valientes del Evangelio. El soplo de Jesús sigue dando vida a los corazones quebrantados hoy. Y cuando el Espíritu Santo llena una vida, fíjense que el arrepentimiento produce restauración. La obediencia revela el propósito de Dios y la transformación nos convierte en un reflejo vivo de Jesucristo. Amén. Ahora les voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar dando gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Señor, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. Señor, que sople, Señor, ese espíritu bueno, ese espíritu, Señor, que caiga sobre cada uno de los hermanos que están aquí, como cuando tú soplaste, Señor, ese día, Señor, en tus discípulos. Señor, que tu presencia se manifieste, Señor, en arrepentimiento, Señor. Que se manifieste en una transformación verdadera, que se manifieste en una transformación de la mente, del corazón, de la voluntad, Señor, donde estamos ahí a veces, Señor, que estamos fuertes, Señor, que no queremos ceder nuestra voluntad, Señor, al perdón y todo. Muchas cosas más, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en el temor tuyo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, al contemplar este hermoso encuentro entre Jesús resucitado y sus discípulos, vemos que antes de enviarlos al mundo, Él hizo 3 cosas, ¿verdad? Les ofreció su paz, sopló sobre ellos y el Espíritu Santo restauró sus corazones. Hoy el Señor sigue haciendo lo mismo con nosotros.
Él nos llama al arrepentimiento y nos llena con su Espíritu y nos invita a vivir en comunión con Él. Pero hay algo más que Jesús dejó para su iglesia, un memorial sagrado que nos recuerda el precio de nuestra salvación, que fue un precio de sangre. Antes de ascender al Padre, Él instituyó la Santa Cena para que nunca olvidáramos su sacrificio en la cruz. La mesa del Señor no es solo un símbolo, es un momento de adoración, gratitud también y renovación del pacto. Y al participar del pan y de la copa, recordamos que fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo y que nuestra esperanza descansa únicamente en su obra redentora. Por eso, antes de participar del pan y la copa, permitamos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón. Y si hay algo que confesar, confesémoslo. Si hay alguien que perdonar, perdonemos. Si necesitamos reconciliarnos con Dios o con alguien, hagámoslo. Este es el momento. Acerquémonos a la mesa del Señor con reverencia, con gratitud y con un corazón rendido, recordando las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. En 1 Corintios 11:28. Y que al participar de la Santa Cena, renovemos nuestro compromiso de amar a Cristo, de caminar en obediencia a su palabra y de permitir que el Espíritu Santo continúe transformándonos hasta reflejar cada día el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a pedir a los sugieres que pasen y compartan el pan y la copa, y así tomemos unos segundos en silencio para examinar nuestro corazón delante del Señor. Y si hay algún pecado que confesar, confiese. Hagámoslo. Si hay alguien a quien perdonar, perdonemos. Acerquémonos con humildad, acerquémonos con gratitud, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando venimos a Él con un corazón sincero. Que al tu cuerpo quebrantar se enmendó nuestra maldad. Luego diste de tomar una copa, una señal. Al tu sangre derramar. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a hacer la oración por el pan. En memoria de ti, que Gloria a todo Dios. lo que hagamos y cuando nos juntamos, Sí, Señor. que sea en memoria de ti, en memoria de ti. Juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos. En memoria de ti, en memoria de ti, que todo lo que hagamos y cuando nos juntamos, que sea en memoria de ti, Amén. en memoria de ti, juntos hoy cantamos. Vamos a hacer la oración por el pan. Padre Celestial, te damos gracias por el cuerpo de tu Hijo, Jesucristo, entregado voluntariamente por amor a nosotros, Señor. Gracias porque en la cruz llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestro castigo para darnos vida y reconciliarnos contigo, Señor.
Al participar de este pan, recordamos su sacrificio y proclamamos que nuestra esperanza está únicamente en Jesús. Ayúdanos a vivir en santidad, unidad y obediencia, Señor, siendo transformados cada día por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Está en 1 Corintios 11, 23, 24. Ahora, hermanos, comamos todos juntos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración por la copa. Señor, te damos gracias por la sangre preciosa de Jesucristo, derramada para establecer el nuevo pacto. Gracias, Señor, que por medio de esa sangre, Señor, hemos recibido perdón, justificación, reconciliación y la vida eterna. Que al beber de esta copa recordemos el inmenso precio de nuestra redención y renovemos nuestro compromiso de caminar fielmente contigo hasta el día en que estemos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 25 al 26. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos juntos de la copa, recordando con gratitud el sacrificio de nuestro Salvador y proclamando que esperamos su glorioso regreso. Tomemos. Oremos ahora, hermanos. Padre amado, gracias por permitirnos participar de la mesa del Señor. Gracias por el cuerpo entregado y por la sangre derramada de nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy renovamos nuestro pacto contigo, Señor. Queremos que soples en nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Y declaramos que queremos vivir guiados por tu Espíritu, Señor. Por tu Espíritu Santo y reflejando el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida, Padre Santo. Fortalece nuestra fe, guarda nuestras familias, llena esta iglesia con tu presencia, llena el santuario, Señor, y ayúdanos a caminar en santidad hasta el día que celebremos la gran cena de las bodas del Cordero, que todos podamos estar ahí presentes, Señor. Señor, que salgamos de este lugar renovados, fortalecidos y comprometidos a servirte con todo nuestro corazón, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.